¿Está el terreno preparado para que esto pase en más lugares de España? ¿Esto podría pasar en cualquier sitio? Según se está provocando y según se está en lo que viene, o sea, ahora mismo todas las lluvias que está pasando en Barcelona, que también ha ocurrido. O sea, es que el problema es que a mí, y vosotros conocéis más el tema, se está utilizando estas armas de geoingeniería, se está utilizando estas armas por gente sin escrúpulos, que en cualquier momento, como pasó con Filomena, como pasó, es que estamos en manos, no sabemos en manos de qué, es que esto no es natural y no es genuino y no es algo que digamos, bueno, pues ha llovido y nos encogemos de hombros. Es que están provocando que ha nevado en el Sáhara hace unos días. Hay que tener en cuenta que es una zona ideal para hacer una inundación de este tipo, porque tenemos el río Turia por un lado, el río Magro por otro y el río Júcar, ¿no? 3 ríos que bueno, pues la verdad que cuando llueve pues vienen de las zonas altas cargados y al final pues desbordan y han producido lo que han producido. Esta rareza, porque yo la voy a llamar rareza, efectivamente solamente se puede explicar con geoingeniería, yo no la puedo explicar con otra cosa. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el HARP viene de operaciones anteriores. De hecho, la operación Dominique, allí por la década de los 60, fue la que calentó la ionosfera por primera vez con las bombas de hidrógeno. Después el HARP se justificó a través de DARPA, obviamente, ¿no? Del gobierno norteamericano, de la Fuerza Aérea, junto con la Universidad de Alaska. Se justificó con el hecho de interferir en la ionosfera para lo que es las telecomunicaciones, que también sí, funciona y también es así, por eso también estamos viendo un montón de efectos secundarios que no tienen que ver pura y exclusivamente con el clima, sino también con las radiofrecuencias. Son hermanos, obviamente, ¿no? Pero lo que sí está claro, porque no quiero tomar el micrófono dado que está acá Nauset y gente más capacitada, lo que sí está claro es que están desclasificados los documentos de geoingeniería. O sea, vos hoy ponés geoingeniería en Wikipedia y lo primero que sale es un avión con un spray diciéndote en la cara que se eyectan metales pesados en la capa alta de la atmósfera con el objetivo de reflejar los rayos ultravioletas del sol porque el cambio climático y el CO2, y estamos en guerra contra el clima, ¿no? Que sería una especie de cuento mitológico, básicamente, y está claro que se suma con una agenda que busca la despoblación, que busca justamente la dependencia de la automatización total, donde ya no quede nadie que produzca, que no haya producción humana, que esté todo obviamente estructurado dentro de la robótica y la inteligencia artificial. Entonces estamos viendo el comienzo de una transición que ellos mismos lo dijeron en nuestra cara, 4ª revolución industrial. Estaba flipando ahora escuchando a Pilar Esquinas, porque yo no sabía, yo me olía que algo podía ocurrir también en Valencia, pero yo pensé que era más para la propaganda, para la religión del cambio climático, pero no, por lo visto también van a hacer negocios, sobre todo en la zona de Utiel y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando me puse a investigar en serio el tema de las inundaciones de Valencia, me di cuenta de que es manipulación climática de manual, ¿no? De hecho, tanto es así que se han permitido el lujo de utilizar manipulación a medida. Es decir, no ocurrió lo mismo por ejemplo, en Utiel, que, por ejemplo, en el Ejido, ¿no? En el Ejido, como bien decía Pilar, hay plástico, son invernaderos. Entonces, ¿cómo destruyes tú un campo con invernaderos? Con granizo. No te vale la lluvia, tiene que ser granizo. Y en el resto fue agua. Entonces, claro, es tan de manual, es tan escandaloso, tan descarado, que no tiene lógica. O sea, es que van a cara descubierta ya haciéndolo, ¿no? Primero, se dispersan mediante aerosoles, se dispersan sobre las nubes unos elementos higroscópicos, secantes, sales de aluminio, por ejemplo, ¿no? Bario, estroncio, unos productos que se van a mezclar con la nube. Y luego esos productos metálicos van a responder a unas ondas, a unas turbulencias electromagnéticas, ¿no? Mediante microondas de radio, que desde abajo van a estar excitando esas partículas de manera que las nubes o bien se disuelven, se disipan, o bien se desplazan. Eso lo pueden hacer. De hecho, eso lo hicieron en Río de Janeiro, creo que fue para los carnavales. De hecho, eso lo reconoció la secta en un telediarreo, con perdón. Reconocieron que habían utilizado esta tecnología
tecnología para llevarse las nubes a otro sitio y que descargaran en el mar y no en la ciudad, porque iba a haber un evento muy importante. Esto lo ha hecho China, esto lo ha hecho Rusia y todos lo han reconocido. Así que básicamente HARP es una tecnología obsoleta, son los radares modernos, además todos vienen de Indra, adquiridos por Indra, tecnología americana, y son los que se ocupan de esas nubes, ese cielo que nosotros vemos que está totalmente intervenido con sales metálicas, las excitan y las mueven. O directamente, como hacen sobre la meseta central, es disolver todas las nubes para que no llueva. Yo diría que es el primer experimento visible y catastrófico, que algunos lo han llamado atentado terrorista, y estoy absolutamente de acuerdo, muy bien dirigido, y muy posiblemente sea el primero de otros, y con esto no quiero infundir miedo ni ser catastrofista, digamos, ¿no? Pero sí es muy curioso, muy coincidente que precisamente ocurra esto en un lugar donde es territorio muy conocido por las famosas gotas frías, ¿no? Que bueno, que hemos tenido, o sea, ha habido pues eventos importantes en este sentido, pero de esta manera, bueno, pues la ciudadanía no se pone a pensar, aunque muchos sí dudan, porque todo esto queda camuflado dentro de la gota fría. Y por datos que tenemos de estos últimos días, pues parece que esto se va a experimentar, ¿no?, en otros lugares de Europa. Yo diría que del mundo, pero por supuesto de Europa. Yo creo que tenemos, digamos, un problema, y nuestro problema es, muy bien, sabemos qué planifica esta gentuza, lo tenemos por escrito, lo tenemos a través de audios, a través de vídeos, a través de declaraciones de científicos que han trabajado y trabajan para gobiernos, a través de presidentes de gobierno de hace ya décadas, como decía, ¿no? Tenemos los datos y estamos viviendo esto. El problema al que nos enfrentamos es al siguiente. Ahora hacemos este programa, quizá después otro, y mañana más, y pasado más, difundimos estos. ¿Cuántos hay nuevos en el chat? ¿Cuántos nuevos telespectadores o escuchantes, oyentes nuevos que escuchen esta información y sean capaces de, en lugar de criticarla, denostarla, condenarla, ponerse a pensar, ponerse a investigar, a ver si este cuadro de locos que irrumpen en sus casas, en sus vidas, pueden tener algo de razón? Porque efectivamente tenemos todos los datos. Yo llevo publicando sobre esto desde hace, pues no sé, pues a lo mejor 15 años o así, ¿no? Desde un famoso artículo que escribió y publicó en la revista Enigmas en el año 1995 el ingeniero Alberto Borràs Gavarró, que seguramente que los investigadores de esto, del HARP y demás, pues lo conocen. Y además venía en portada de Enigmas y se titulaba HARP, Proyecto Arpa del Diablo. Ya la gente no se cree eso, y creo que justamente se va a sumar mucha gente nueva por esta búsqueda, dado que, bueno, le pasó una tragedia. Pasó lo mismo en el 2020. Hoy, si nosotros hacemos una estadística con respecto a la gente que empezó a buscar información alternativa con respecto a lo que era antes del 2020, creo que se ha sumado, no puedo decirlo en porcentaje, pero creo que todos hoy en día lo hemos podido ver en nuestras amistades, en nuestros círculos cercanos. Entonces, ¿cómo llegar a esa nueva gente? Yo creo que esa nueva gente va a llegar primero a nosotros que nosotros a ellos, si mantenemos de alguna manera constantemente el flujo de información, ¿no? Hablo algunas veces de geoingeniería, aunque no tengo la preparación que tiene Naucet, pero sí que veo muchos indicios, y a base de esos indicios me doy cuenta de que algo está ocurriendo, y yo hablo de esos indicios. No suelo hablar de cosas técnicas que no conozco, pero tengo claro que si no tuviera fe en el triunfo, yo no estaría en la lucha. Y yo estoy en la lucha porque yo tengo una fe en el triunfo bestial. Además, sé que están cambiando las cosas, que esa Agenda 2030 no se está imponiendo. Se está imponiendo con leyes, sí, pero no se está imponiendo con la razón, y la gente está despertando.
la humanidad, sobre todo la humanidad de siempre, todos los tiempos, pero especialmente la de ahora, está tremendamente programada para obedecer y al sistema no le importa si esa idea es lógica o no, si es una ocurrencia o si es algo surrealista. Al sistema lo que le interesa es que obedezcas y te hace obedecer de una manera o de otra. La tecnología que tienen, ¿hasta dónde puede llegar? En los años 40, en los años 30, 40, ya habían empresas, y eso lo tenemos verificado, porque yo tengo la hemeroteca, habían empresas en Estados Unidos que vendían un día de sol por $10.000. Y todo esto con el tiempo pasó a la clandestinidad porque se firmaron tratados internacionales, como el Tratado ENMOD, por ejemplo. Y bueno, y como ya se empezó a utilizar como un arma de guerra o un arma de extorsión económica entre países, pues entonces ya... Vulnerando el acuerdo que tuvieron Estados Unidos y Rusia después de la guerra de Vietnam. Claro. Ahora mismo todos los países, todos, incluido España... Hostil. Claro, todos los países, incluida España, sobre todo España, están violando todos los tratados internacionales en el momento en el que están provocando sequías prolongadas o están utilizando la manipulación climática como arma contra la población o arma económica, pues para arruinar, como decía Víctor, arruinar los campos, para favorecer a terceros países o para convertir a España en una gran planta fotovoltaica, que ese es el plan ahora mismo que tienen para nuestro país si no lo conseguimos parar. Y nada, y pueden conseguir cosas asombrosas. O sea, la manipulación climática es una ciencia increíble que consigue cosas devastadoras, ¿no? Porque básicamente lo que consiguen siempre es para mal, ¿no? Prácticamente siempre, ¿no? Cuando empecé las investigaciones de lo que ocurrió en Hawái, hicieron lo mismo. Ajá. En Hawái hubo manipulación climática, además hubieron armas de energía directa, de energía dirigida, cosa que aquí no lo hemos vivido por suerte de momento. Y luego también el ejército no ayudó, todo se retrasó, prohibieron las ayudas, no permitían que la gente de las localidades vecinas entregaran mantas, víveres, agua y todo eso. O sea, un bloqueo descarado. ¿Por qué? Porque ellos querían muertos. Claro. ¿Qué está ocurriendo en Valencia? Vale, en Valencia, lo voy a decir claramente, en Valencia quieren muertos, porque los muertos venden el cambio climático. No puede ser coincidencia que rechacen las ayudas, que no saquen el ejército. De hecho, el compañero Miguel Martín de Baleares tiene un primo que se estaba literalmente cagando en los muertos porque él es militar y no le dejaban salir. 3 días parado hasta que le dejaron salir. Que es lo mismo que ocurrió en Tenerife con los bomberos. No dejaban, tenían a los bomberos parados. ¿Por qué? Porque lo voy a demostrar en el documental. Porque eso favorece el incendio. A partir de las 2 horas, el incendio ya no hay Dios que lo apague. Claro. Luego, aparte, no hubo aviso. Claro, la gente, ¿cuándo se dio cuenta de que venía la inundación? Cuando veían una columna de 2 metros de agua con coches, papeleras de hierro y todo, a echárseles encima. ¿Y por qué siguen sin ayudar? ¿Por qué no mandan, no limpian? Porque quieren muertos. Da igual si son muertos del agua ahogados, da igual si son muertos por las infecciones, enfermedades que puedan ocurrir o de inanición, gente mayor que muera en sus pisos. Da igual, ellos quieren cifras, igual que hicieron con el cuento chino en la pandemia. ¿Por qué? Porque eso infla. Y dentro de un par de años van a decir, o dentro de un par de meses, van a decir que el cambio climático mató en Valencia a 1.000 personas, yo qué sé, porque es que ya es una locura, porque es que ya no se sabe cuánta gente pudo haber fallecido. Así que todo esto está orquestado. Y lo que siguen haciendo, eso de ralentizar, que es lo que están haciendo, y mandar 500 soldados cuando deberían mandar 3.000, pues obviamente también es porque necesitan muertitos, porque los muertitos dan las cifras, que es lo que ellos quieren. Igual que quieren los muertos porque son el atrezo, quieren también hectáreas devastadas, porque no quieren a la gente en el campo, porque quieren destrucción. Claro. Cuando vos ves que de golpe las cosas se atrasan, los militares que tendrían que estar no están, empiezan a haber estas negligencias que uno puede decir, pero ¿cómo puede ser tan? Es porque evidentemente están buscando justificar con la vida real de las personas, porque recuerden que se necesita siempre, esto es una cuestión arquetípica, la sangre fija el momento. Entonces, necesitan víctimas de sacrificio. Es algo que se hace desde Sumeria para acá. Y esto es lo que estamos evidenciando, me parece a mí, ¿no? Pero hay que recordar que esta tragedia ocurrió en la víspera de Halloween.
creo que habría que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Porque el tema de los sacrificios también funcionan a altas esferas. ¡Oh! Muy buen apunte. ¡Qué buen Sí, sí. apunte! ¡Qué buen apunte! Sí. Cada vez que hacen una maniobra muy gorda, también impulsan un despertar por el otro. Pero siempre hay víctimas en juego. Ahora mismo hay oficialmente, antes del directo, mire, hay oficialmente 202 víctimas mortales, que me parecen muy pocas, para todos los desaparecidos, como hemos dicho, que son, pues bueno, 2.000 y pico, y estos son cifras oficiales que ya sabemos que son los desaparecidos, contabilízalos como muertos. La EMET fue la primera en decir que sobre las 6 terminaba la Dana. Luego esa información la cogió el presidente Mazón y entonces hizo el pero eso no le excusa para todo el retraso en dar una alerta al ciudadano, porque al ciudadano le llega la alerta cuando se está ahogando ya, o sea que todo esto ha sido provocado mediante geoingeniería, alterado el clima para provocar lo que llaman Dana y para producir unos pocos muertos. Hay un montón ya. ¿Los derribos de presas? Y claro, si derribamos presas, como dice Pilar Esquinas y como lleva todos estos años ya detrás de lo del derribo de presas, si derribamos presas, los barrancos se inundan, y más en la zona de Levante, y provocan estas cosas, con lo cual, si lo sumas todo, pues tenemos esta tragedia. Y os pido que hoy, en lugar de apoyar a Flippity Flop con los cafés y todo esto, si queréis apoyar, que apoyéis a Naucet, porque considero que el trabajo que ha hecho para difundir la información alternativa de esto es excepcional, y está pasando el banner por aquí por debajo, ¿vale? Para que podáis donar si queréis colaborar y que pueda seguir haciendo vídeos como este. Voy a explicar lo que yo creo que ha ocurrido en Valencia. Estas imágenes las tomé aproximadamente unas 8 horas antes de la tragedia, y aquí se puede ver claramente cómo esta especie de extraña columna de tormentas se acumula más bien en el centro peninsular. De hecho, vemos como las tormentas parece que tienden a desplazarse hacia el norte, cosa que me pareció curiosa porque los vientos tendían a soplar en dirección oeste-suroeste, como se puede apreciar. No obstante, me llamó muchísimo la atención que a la altura de Cádiz se empezó a formar esta especie de vacío, una especie de giro con una apariencia no muy natural y que además presenta una línea recta que parece pivotar en torno a algo. Cuando lo acerco, me doy cuenta de que efectivamente el epicentro parece estar en Morón de la Frontera, precisamente el lugar donde hay un radar militar, destinado supuestamente a la vigilancia en la defensa aérea. Entonces veo que efectivamente hay señales de que el radar está funcionando, y vemos esas ondas, vemos esas líneas, esas interferencias que capta el satélite. Y si la seguimos, vemos que efectivamente el epicentro está en Morón de la Frontera, con lo cual es el radar. Y además vemos claramente cómo las nubes parece que se cortan, se retienen, se bloquean al llegar a la zona de influencia del radar y comienzan a bajar hasta Marruecos, bordeando, describiendo un giro para luego subir en dirección a Valencia precisamente. De hecho, aquí se ve claramente cómo el viento dominante va en dirección suroeste y cuando llega al Atlántico es absorbido por el ciclón, terminando precisamente en esa zona de Cádiz, de Morón de la Frontera, para luego acabar subiendo en dirección Valencia. Hay que destacar aquí también la colaboración por parte de Marruecos con sus radares para empujar esas corrientes, esas nubes hacia arriba. De hecho, no es ninguna coincidencia que días antes de la tragedia ya hubieran inquietudes por los supuestos experimentos de Marruecos con ingeniería climática. Obviamente, nosotros sabemos que esto lleva décadas haciéndose, no es ningún experimento. Y también sabemos que Marruecos solamente es una parte de los responsables. Sin embargo, esta otra imagen es muy esclarecedora porque vemos claramente la presencia de un radar por esas líneas, por esas ondas, que literalmente repele todo, provocando un giro. De manera que frente a las costas de Cádiz había un radar. Por lo tanto, además del radar de Morón de la Frontera, en las costas de Cádiz, por fuerza, había un radar que queda reflejado aquí. Y ese radar estaba afectando las nubes, empujándolas y provocando giros. Esto, durante toda la noche, seguramente, mientras todos dormíamos, fue lo que provocó
provocó que toda esa nubosidad se concentrara sobre Valencia. Lo más curioso es que, oh casualidad, el pasado viernes 25 de octubre, una avería inhabilitó los radares de Murcia y Alicante. De esto no habló nadie, y hasta hoy miércoles no he podido encontrar información sobre el estado de los radares. No obstante, me resulta bastante curioso que a esa dana provocada, alimentada con el ciclón y literalmente influenciada por el radar de Morón de la Frontera y por ese radar de la costa de Cádiz, los únicos radares que la podrían haber interferido serían precisamente los radares de Murcia y Alicante, precisamente los dos que se estropearon casualmente el pasado viernes. Pero aquí la cosa se pone más enrevesada porque un conocido agricultor, el Palleter, el pasado viernes avisó que el radar de Valencia no funcionaba, ya que según AEMET había recibido el impacto de un rayo. Sin embargo, AEMET recientemente dijo que en realidad habían conseguido encenderlo justo antes de la dana gracias a un sistema de alimentación alternativo. Los verificadores de datos se echaron encima del Palleter diciendo que eso era un bulo, porque en el momento antes justo de la dana el radar fue encendido, supuestamente. Por supuesto no nos creemos nada que venga de AEMET. Sin embargo, sí que es verdad que el radar de Valencia estuvo casi un año apagado hasta momentos antes de la dana, ya que según AEMET solo lo encienden cuando hay una emergencia. Así que no hubo ningún bulo. Los verificadores de datos mintieron. El Palleter lo único que dijo es que a fecha del viernes y a 2 días para la dana el radar no funcionaba, con lo cual dijo la verdad. De manera que si todo esto es correcto, tenemos que hay una línea recta que va desde Cádiz hasta Valencia, empujando todas esas nubes y que no se encuentra con ningún obstáculo, ya que los 3 radares con los que se habría encontrado no funcionaban durante los días previos, radares de Murcia, Alicante y Valencia. Me parece como mínimo muy mosqueante, muy sospechoso, y más sabiendo cómo las juega AEMET. Y también resulta bastante curioso que precisamente la dana, según los medios oficiales, se recrudeció en Cádiz, más concretamente en el Golfo de Cádiz. Demasiadas coincidencias. Pero la cosa no termina aquí. España, desde hace unos años, se ha convertido en un triste referente de fiel seguidor de las ordenanzas de la Unión Europea con los proyectos de demolición de embalses y reservas de agua. El biólogo Fernando López Mirones está denunciando que esos embalses que han derribado recogían cada año las famosas gotas frías, que ya no existen, ahora son danas, evitando, mediante la contención del agua, que éstas dañaran a la población. Desde la creación de esos embalses se ha permitido la construcción de barrios y viviendas en lugares que hace tiempo estaban dominados por el agua. Al derribar esos muros de contención, al derribar esos embalses, ni siquiera hace falta que llueva copiosamente para ver inundaciones. Literalmente el agua ya no tiene ningún obstáculo, y esto va a ocurrir ahora todos los años, porque ya se han construido en lugares donde antes circulaba el agua, que quedaba controlada por esos embalses. Detrás de todo este fenómeno hay una importante ingeniería social. Es muy fácil comprobar que hasta el año 2001 ni siquiera se conocía el concepto de dana, solo se conocía la gota fría. Sin embargo, según fueron pasando los años, la AEMET comenzó a popularizar el término de dana para actualmente a cada lluvia llamarla dana. De hecho, ya no se hablan de lluvias, se habla de danas, y siempre son amenazantes. Siempre hay riesgo de lluvia. Ahora la lluvia es un riesgo, un enemigo, un peligro. Pero hay algo más. Rafael Álvarez de Jaime dijo: qué casualidad que las regiones más afectadas, Alicante, Valencia y Murcia, sean conocidas por su producción agraria. Qué casualidad que los agricultores de esas regiones se estuvieran quejando de que sus productos tenían competencia desleal de cierto país vecino. Qué casualidad que esta dana sea en época de cosecha. Qué casualidad que además en estas regiones haya planes de varias macrogranjas solares. Quienes habéis seguido mi trabajo durante estos años no tenéis muchas dudas ya. De hecho, todo lo que digo ya ha sido plasmado en una denuncia penal de 50 folios, pero ningún juez se ha atrevido a darle trámite. Lo que ha ocurrido hoy en Valencia es solo un aviso y además una gran declaración de intenciones. Les importa una mierda la vida humana. El negocio del cambio climático es el negocio más monstruoso que hay. Independientemente de que tanto a Marruecos como al gobierno de España les convenga la destrucción de toda la agricultura del país, más concretamente la de Murcia, Alicante y Valencia, en realidad la finalidad de este atentado terrorista es servir como bisagra de acción, reacción, solución. Es decir, para que el pueblo pida leyes, pida protección y al fin y al cabo caiga en la trampa. Tras la matanza de Valencia, todos los medios masivos al unísono no han parado de machacar con el cambio climático. Una retahíla permanente, insistente, machacona, para inculcar el miedo en la población. Esto es una guerra de desgaste,
porque las pruebas están ahí y ellos no pueden evitarlo, solo pueden jugar sucio. Pero nosotros tenemos la razón. Organización terrorista Gobierno de España, Sindicato del Crimen del Congreso, vosotros habéis matado a todas las víctimas de esta atrocidad, tanto por acción como por omisión, sabiéndolo o no. Vosotros sois los responsables. Esto ha sido un ataque de ingeniería climática, como en el pasado lo fue la operación Pop A en Vietnam, provocando inundaciones y matando gente y destruyendo cultivos. Vosotros, el ejército, AEMET, seguridad aérea, estáis todos metidos en el ajo. Y en algún momento la gente lo va a saber. No podéis tapar el sol con un dedo. Mis condolencias a todas las familias de las víctimas de este atentado terrorista y les animo a descubrir la verdad y a luchar por que se haga justicia. Fuerza y honor. Hòstia! Han volcat els camions! Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Esto sienta las bases para el desarrollo de un satélite destinado a operaciones climáticas, el que permitirá determinar la cobertura de nubes del planeta. Y logrado esto, controlar el clima, y aquel que controle el clima, controlará el mundo.